el altar, sí, hablando del altar de bronce, o hay quienes lo han denominado también el altar del sacrificio, o también sí se denomina como el altar del holocausto. Este altar era no otra cosa más, mi amado, que un brasero que tendría una función específica, sí, dentro del propósito de todo el tabernáculo de reunión. El altar de bronce, tal cual como se lo denomina en la Biblia en su prefacio, era un lugar donde se llevaría a cabo, sí, los sacrificios de expiaciones por el pecado. Ese era su objetivo en esencia, de manera principal, ofrecer sobre él diversidad de ofrecimientos, valga las redundancias. Allí se le podría otorgar por parte del pueblo hacia su Dios animales en sacrificio. También se podía extender sobre él artículos, diríamos, de lo que era la gramínea, hablando de productos agrícolas. También se podrían ofrecer aves, como los palominos, que también formaban parte del listado de lo que se podía otorgar como sacrificio. También se recibiría en él las libaciones, las cuales podrían consistir en aceite, también, mi amado hermano, en sangre, las cuales eran necesarísimos para poder llevar a cabo el ritual de la purificación por el pecado de aquel que habría de ofrecer su sacrificio como un reemplazo sustituto de sí mismo. El altar llamado de bronce en sí mismo tenía, insisto, un solo objetivo: recibir del pueblo todo lo que Dios demande para poderlos limpiar de su culpa. Amado, ese ritual se habría de mantener por todas sus generaciones, y aun cuando usted de pronto diga es caduco esto, mi amado, cada vida no puede venir a Dios si primero Dios no hace un sacrificio por nosotros. Es decir, que este altar sigue estando de una u otra forma activo, pero representado en la persona de Jesús. El altar, mi amado, vendría a ser para nosotros la cruz, y obviamente el sacrificio debería de ser para nosotros la persona de Jesús en esa cruz. Amado, esto tendría muchos, diríamos así, aspectos a considerarse, que hoy en Dios vamos a tratar de verlos y de aprender también, porque siempre será bueno tener muy presente de que todo lo que Dios, como se lo ha venido diciendo en las otras enseñanzas respecto del tabernáculo, todo esto es una sombra de lo que habría de venir, de acuerdo a lo que menciona también el Nuevo Testamento. Cuando vamos a la Escritura, la Biblia nos hace mención, en el verso primero, si volvemos por favor a la lectura de la Escritura, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura también sería de 3 codos. Y le harías a ese altar cuernos en sus 4 esquinas. Y esos cuernos, dice la Escritura, tenían que ser también, toda ella cubiertas de bronce. También en el verso 3 dice que se haría, calderos para recoger la ceniza, paletas, tazones, garfios y braseros. Harás también, dice, todos sus utensilios del mismo material del altar de bronce. Y le harás, versículo 4, un enrejado de bronce, de obra de rejilla. Sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, al igual que el altar. Todo esto para poder hacer de este objeto, diríamos, un objeto que tenga movilidad a la hora de ser transportado. Entendemos, mi amado, desde el versículo 1 al 4, que estas directrices, todas ellas estaban sumamente entendidas. De pronto no para nosotros, porque solo lo leemos, pero recuerde que en el versículo 8 del mismo capítulo 27, la Biblia decía, mi amado, respecto de lo que Dios disponía para que se haga, que primero se tenía que hacerlo conforme al modelo que se le estaba a Moisés enseñando. Cuando lee el verso 8 conmigo, dice: lo harás hueco de tablas de la manera, esta parte resalto, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así, dice allí,
lo harás. Es decir, que Dios iba mostrando las cosas y luego las iba detallando, ¿sí? Como que si se hubiese tenido una pantalla para proyectarlas. Ahora bien, para poder tener un poquito más de conocimiento de estas cosas respecto de lo que se demanda en el capítulo 27, vamos a presentar, ¿sí?, un pequeño video. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce. Sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Amado hermano, es importante dentro de esta, diríamos, demanda de Dios para el pueblo, considerar todos los aspectos que contemplaban o conllevaban el altar de bronce, ya que todo esto, mi amado, tendrá tendrá un nexo muy fuerte y directo con Jesús y con nosotros. Lo que se demandó para el pueblo en su debido momento fue obviamente llevado a cabo al pie de la letra, el altar de bronce. Cuando vamos, mi amado, a analizar ya poco a poco cada utilidad de ese templo, de ese altar, vamos a considerar muchos aspectos. En primer parte, mi amado, dentro de estos ya se habló acerca del propósito para el que Dios lo habría demandado. También, mi amado, tenemos que considerar cada elemento y cada utensilio. Como primera parte, todo el altar tenía que ser hecho de madera. Curioso, porque este altar era un altar al igual que un fogón. Y usted sabe bien que si algo se prende con el fuego, ¿qué cosa podría llegar a ser? Un elemento que hace combustión. Madera. De hecho, usted a veces, creo yo, si tiene la oportunidad de hacer algo en una parrilla, usa carbón. Y el carbón no es otra cosa más que madera. Mi amado, obviamente que ha pasado por un proceso, diríamos así, para poder llegar a ser carbón. Ahora, debemos de entender, mi amado, que este altar tenía que ser hecho, curiosamente, de madera para poder ser ágil en su carga. Si hubiese sido, ojo, de algún metal sólido, este instrumento no hubiese podido ser cargado. Sí, porque la disposición de Dios era de que cada instrumento que se elaborara para el tabernáculo de reunión tenía que ser llevado por los sacerdotes. Por eso sus anillos en las esquinas, conforme a la gráfica que usted vio, sí servirían para pasar por en medio de ellas barras, sí que eran de madera, pero recubiertas con un metal para poder resistir el fuego intenso, el cual es el bronce. Esta madera tenía toda ella que ser recubierta por una lámina de bronce a fin de poder tener también la resistencia. Es decir, que ahí vemos dos cualidades. Primero, era al peso ágil, pero también era por su revestimiento sumamente resistente. De ahí que esto serviría como parte, diríamos, de este altar para poder ser expuesto a altas temperaturas. Ahora, un altar que no tendría más allá, como se lo pudo ver también en la escritura y en el video, sí que no tendría más allá de 2 metros 20 todo el cuadrado. Y de altura aproximadamente también de 1 metro, de 1 metro 25 o 30 centímetros de altura. Este altar, curiosamente, si bien es cierto, no era tan grande, aun cuando son más de 2 metros, tenía que estar constantemente pasando por un proceso de cocción de todos los sacrificios que se traían de todo el pueblo. Entendemos, mi amado, que a estas alturas habrían más de 2,5 millones de personas
que formarían las 12 tribus de Israel, aparte de los extranjeros, mi amado, para poder llevar cada uno de ellos sacrificios constantes dentro del tabernáculo de reunión. De ahí que Dios dispuso que sea solo uno, no dos, no tres, no cuatro, solo un altar. Mira que cualquiera diría, si hay demasiada gente y si quisiera de pronto ver esta actividad, se me ocurre de un brasero para dar de pronto, qué sé yo, pollo asado, carne asada, diría cualquiera, hay que abrir otro local. Pero no, mi amado, respecto del sacrificio, era solo uno. Y era la gente la que posiblemente tendría que hacer largas esperas para poder llevar sus sacrificios. Eso de una u otra forma disponía al pueblo para que sea, mi amado, cada uno de los que integraban obviamente también el sacerdocio, solamente pudiera ser un solo lugar, una sola disposición para todos, sin importar, insisto, las cantidades. Eso canalizaría también, mi amado, el ámbito espiritual para nosotros. Sin importar, mi amado, cuánta gente hay en el mundo, uno solo es el sacrificio que es válido para cada uno de nosotros: Cristo Jesús. Su cruz es nuestro altar y solo a través de él, mi amado, podremos entrar ante la presencia de Dios, ya que la Biblia dice que hay un solo mediador y un solo también, ¿qué cosa? Un solo sacrificio, un solo hombre, Cristo Jesús. Mi amado hermano, este aspecto, insisto, de la madera que debería de ser recubierta de bronce, para que pudiese resistir el fuego, mi amado, tendría pues estas características: ser ligero a la carga, pero también ser resistente al fuego. Y esto, mi amado, de una u otra forma también manifiesta las palabras de Jesús para nosotros. Cuando se trata de llevar la cruz de Cristo, Dios lo ha dicho, mi amado, que su carga es ligera. Es ligera. Claro, comparada con nuestras cargas. Nuestras cargas son pesadas. ¿Quién de ustedes no podría decir, ay hermano, estoy cansado de cargar como este matrimonio a cuestas? Se me hace duro criar a mis hijos. Se me ha hecho muy difícil trabajar en este lugar. Quisiera que Dios aliviane este peso. Mi amado, la carga del Señor siempre será suave y siempre será ligera. Mi amado, este altar, insisto, tiene las características de Jesús. Pero también, mi amado, debe de ser resistente. Hay algo importante que quiero considerar respecto de esto, ya que cuando voy al Nuevo Testamento, quiero por favor que me acompañe y veamos algo peculiar. Sí, venga conmigo, mi querido hermano. Y quisiera ver algo dentro de la Biblia también, sí, para ir, diríamos, dándole hasta cierto punto aspectos relacionados, obviamente no exactos, pero sí relacionados con el altar de bronce. Dice el Señor, mi amado hermano, lo siguiente. Venga conmigo, mi querido. En Gálatas capítulo número 6, verso número 14. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Es decir, en la carta a los Gálatas dice el Señor, capítulo número 6. Quisiera empezar con este texto de a poco para irnos introduciendo en el análisis del altar. Quisiera ver esta parte. Gálatas 6:14 nos dice el Señor, pero lejos, decía el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme. Y hace referencia a algo ahí. Si lejos esté de mí el enorgullecerme, sino que en la cruz, dice allí, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si de algo me quiero sentir orgulloso o si de algo quiero sacar pecho, decía que lo sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo también, dice ahí Pablo, ¿qué cosa era el mundo para él? Dice allí, crucificado a mí y yo también al mundo. Una cualidad esencial del altar de bronce, por eso se denominó en esta preciosa mañana el tema de un lugar de muerte, es que el altar implicaba eso. Más allá de cualquier otra cosa, mi amado, en la relación entre el pueblo
y su Dios que estaba manifestado, que ya hemos visto en el arca del pacto, mi amado, toda persona que quería tener acceso a esa comunión con su Dios en la liturgia propiamente judía, tenía que entrar, mi amado hermano, presentando un sacrificio el cual tendría que morir. Era la única forma de poder ser aceptado. Porque también la Biblia, mi amado, hace saber, sin respecto ya para nosotros, que en la tierra no hay ni un justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Y todos, para poder tener acceso a esa presencia, necesitaban presentar un sacrificio. Mi amado, qué curioso, insisto, en un lugar tan santo, tan, diríamos, glorioso y tan único, si tenía que haber constante sacrificio, tenía que haber constantes víctimas, siendo estas, mi amado, prácticamente degolladas allí para poder ser presentadas al Dios de ese mismo pueblo. Cristo, obviamente, es nuestro sacrificio. Y siendo Él, mi amado, obviamente el objeto de la muerte para poder darnos acceso ante esa presencia, también esto implica, según las palabras del apóstol Pablo, que así como Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, también nosotros de manera muy, mi amado hermano, muy enfática deberíamos de estar constantemente muriendo. ¿Sí? ¿A quién? Ya dirá el Señor en el capítulo de que hemos leído de Gálatas. ¿A quién deberíamos estar muriendo? Al mundo. También de nuestra parte, mi amado, debe de haber un compromiso para poder estar identificados con ese altar. ¿De qué forma? Como lo decía Gálatas 6, versículo número 14. Sí, por quien el mundo también me es crucificado a mí. Me encanta porque le da este énfasis. El mundo tiene que estar crucificado para mí y yo debo de estar también crucificado para el mundo. Esta es la postura correcta de un verdadero, diríamos, discípulo, sí, de Cristo. De un verdadero, sí, cristiano que se identifica con su fe. Mi amado, es que si no se ve esto de ambos lados, mi amado, obviamente que pudiera haber un riesgo de que mi vida no esté debidamente alineada conforme a los requerimientos de Dios, ¿sí? Para con quienes se acercan a Él. El mundo tiene que estar crucificado para mí y yo debo de estar sacrificado para el mundo. Curioso, mi amado, porque esto es asunto de óptica más que de cualquier otra cosa. Si usted dice, yo he muerto al mundo, pero el mundo lo busca, puede ser, mi amado, que haya el riesgo de que usted pueda de una u otra forma verse involucrado en cosas que empañen su alma, que ensucien, sí, lo que Dios ha limpiado. Pero si para usted ambas cosas están muertas, tanto usted para el mundo como el mundo para usted. Ahora, ¿a qué me refiero con esto, mi amado? Yo no digo que un ser humano, que alguien que forma parte de una sociedad debe de estar excluida de la sociedad. No quiero que me malinterprete. Mi amado, nosotros de hecho nos sustentamos, ¿sí? Cuando nos relacionamos en este mundo para llevar el pan a nuestra casa. Usted de una u otra forma participa, diríamos, en el sistema del mundo, en el sentido de que del mundo se obtiene, por ejemplo, educación para nuestra familia. Es en el mundo donde usted sale, mi amado hermano, a hacer sus negocios, a hacer sus emprendimientos, como ya se lo mencioné, para poder tener un ingreso estable para los suyos. Es en el mundo donde usted de una u otra forma, mi amado, comparte un sistema posiblemente sí de salud, comparte un sistema político, comparte un sistema social. Si bien es cierto, no estamos desconectados del mundo. Jesús sí hizo una gran aclaración. Cuando Él oraba ya en su parte final ministerial, Jesús pudo decirle a su Padre, Señor, yo no te pido, hablando de los discípulos, hablando de sus seguidores, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. Morir para el mundo o que el mundo muera para mí, mi amado, tiene un asunto enfático de no dejarme enganchar por lo que hay allá afuera, mi amado, ni que el mundo también me enganche a mí de lo que pueda yo tener en mi vida. Esa es la gran diferencia. El mundo, mi amado, puede presentar muchas, muchas alternativas de necesidades para mí.
Sin embargo, mi amado, yo debo de tener bien en claro cuál es el propósito, ¿sí?, a la hora de haber luego conocido a Cristo, para yo poder estar al margen de las cosas que este mundo me presenta. Dirá cualquiera, es que no podría, mi amado, haber una separación si yo estoy inmerso en este sistema. Mi amado, usted puede estar inmerso en cualquier tipo de área en este mundo. Pero como alguien supo decir, y a mí me gusta siempre recalcarlo, usted no puede evitar, llamado, el contacto con el mundo, pero sí puede evitar que ese contacto ingrese a su corazón. Diría cualquiera, mi oficio me obliga a... Mi amado, puede ser que su oficio lo ligue estrechamente a un sistema, pero el sistema no puede gobernar su vida. Y la forma correcta para poder, diríamos, sin tener al margen al mundo respecto de mi corazón, es llevar cada día ese mismo mundo, mi amado, a ese altar de bronce, para que allí pueda morir cualquier pretensión de ¿qué? De quererme arraigar a su sistema. Por eso es que Pablo decía, yo cada día tengo que morir. Cada día tengo que, sin llevar en sacrificio todo lo que pudiere de una u otra forma arrastrarme fuera de aquel que me ha salvado. Mi amado hermano, cuando vamos y seguimos analizando el aspecto del altar de bronce, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, ¿por qué los cuernos deberían de ser dispuestos en este altar? Para los que estuvimos atentos en la gráfica, en las esquinas, mi amado, del altar de bronce, Dios ordenaría que se hagan cuernos en sus 4 esquinas. Sí, hay un análisis respecto de esto que quisiera compartirlo. Sí, se dijo en un estudio, sí, respecto de los elementos que conformaban el altar de bronce, respecto de los cuernos, lo siguiente: harás cuernos, dice la palabra, en sus 4 esquinas. Debía de haber cuernos en el altar para que el altar, a través de ellos, represente una extensión de algo que no puede abarcar. Es decir, que esos cuernos, mi amado, hasta cierto punto, al sobresalir del altar, estaban manifestando representativamente una extensión hacia un lugar donde el altar posiblemente de manera física no podía alcanzar. Por otra parte, esos cuernos representarían también fortaleza, porque por lo general los animales utilizan sus cuernos para poder usarlos sobre todo en batalla o en defensa. Seguidamente también, sobre esos cuernos, argumenta este estudio, si los cuernos también, más allá de demostrar fuerza y poder, también los cuernos servían para poder atar en ellos las víctimas que habrían de ser sacrificadas. Y para esto quiero compartir un texto. Acompáñeme al Salmo 118, verso 27. Venga conmigo a la Biblia, por favor. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 118, mira lo que nos dice el Señor. Salmo 118, versículo número 27. David sí puso algo a saber en cuanto al uso que se le daba, mi amado, a los cuernos del altar de bronce. Dice allí el Espíritu Santo: si Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y dice en el verso 27: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi amado, esos cuernos también servían, insisto, mi amado, para poder a través de ellos, sin mantener a las víctimas antes de ser sacrificadas, pegadas junto al altar. Esto es curioso, mi amado, porque si bien es cierto, las víctimas que eran llevadas para poder ser sacrificadas no tenían ni idea de qué suerte iban a correr. Mira que los animalitos son en ese sentido, ¿cómo te digo en esta parte? Están fuera, diríamos, de entender cierto tipo de peligros o de riesgos. Usted puede llevar, ¿cuántos han ido, mi amado hermano, a una avícola? ¿Sí? ¿Cuántos han podido llevar sus gallinitas compradas y decirle, ¿saben qué? Sí, de una vez mátemelas y pélemelas? Pero usted lleva las gallinas ahí. Todas ellas ven
pero ninguna se apercibe de qué es lo que les va a pasar. ¿Verdad que es así? Las agarran, una gallina está viendo a la otra, la agarra, le pasa el cuchillo por el pescuezo, se la ponen de cabeza en un embudo y hasta que se desangra. Y la otra gallina está ahí cacareando. No tienen ningún tipo, diríamos, de alerta respecto de lo que va, de la suerte que se va a correr con ellas también. Sin embargo, mi amado, para nosotros la cosa es distinta. Si para nosotros la cosa es distinta. Mi amado, si Cristo, gracias a Dios, tomó nuestro lugar en ese altar. ¿Sí? Él tomó nuestro lugar. Él estaba totalmente apercibido de lo que habría de ocurrir. Mi amado, si bien es cierto, nuestro sustituto idóneo para poder reemplazarnos en ese altar toma nuestra postura, nuestra posición, no por ello, mi amado, debemos de estar ajenos. Nuestra vida debe de estar atada al altar de bronce. Ya no para el sacrificio que podría redimirnos, porque eso ya lo hizo ¿quién por nosotros? Jesús. Pero nosotros sí debiéramos de estar conscientes de que nuestra vida, una vez concluido este sacrificio, debe de estar amarrada al altar, como la víctima. Debe de estar ligada al altar. Debe de tener siempre en mente y en corazón que en ese altar alguien murió por mí. Eso me hará consciente, mi amado, de tener un mayor interés, sí, en mi vida cristiana. Es triste, podríamos llegar a decir, que mucha gente se ha olvidado el precio que se ha pagado por usted. Cuando uno olvida con facilidad, mi amado, los actos de sacrificio que otros hicieron por nosotros, comenzamos a desvalorizar a quien en algún momento, mi amado, lo dio todo para nuestro bienestar o nuestro beneficio. Como cuando un hijo se olvida del gran sacrificio que hizo una madre para poder a él darle el estudio o darle la posición que ahora él goza y disfruta. Amén. ¿Quién de nosotros muchas veces dice, y sus hijos? No, dice, por ahí están. ¿Y cuándo? ¿Y si lo necesitan? Sí, vienen en Navidad. Mira que el corazón, mi amado, más que cualquier otra cosa, dice la Biblia, es engañoso. ¡Qué ingratitud! Sí, padres olvidados, mi amado, por falta de ese interés de sus hijos, que si bien es cierto, hoy por hoy, puede ser que hayan escalado muy alto, hayan tenido, mi amado, la dicha de poder desarrollarse, de poder de una u otra forma, diríamos, ocupar un cargo importante o recibir un título, sí, que costó muchísimo, no a él, sino a quien lo estuvo apoyando, mi amado. Luego todo esto se olvida. Luego todo esto, mi amado, sí, se queda simplemente en el pasado. Nunca te olvides, mi amado, de lo que Jesús hizo por ti. Mantente de una u otra forma asido de los cuernos del altar. Esto representa esa atadura, mi amado, que se hacía con las víctimas. Los animalitos, los corderitos estaban allí del pescuezo atados a los cachos del altar, esperando ser sacrificados. Gracias a Dios, Cristo se metió en esa parrilla. Y ahí quemó toda su carne a través, mi amado hermano, del gran martirio que Jesús recibiría en la cruz. Algo también que llama mucho la atención es que estos cuernos, mi amado, representaban poder respecto en sí mismo de lo que se asemejaba posiblemente a estos animalitos que eran llevados. Significaba poder también. Y mi amado, obviamente está ligado de manera ya muy estrecha con Jesús. Cuando uno va a la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo número 7, venga rápidamente, mi amado. En la carta al Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo número 7. Miremos con detenimiento también allí qué nos dice el Señor desde el versículo número 23. Hebreos capítulo 7, verso número 23. Dice el Señor, y los otros sacerdotes, Hechos 7, verso 23 en adelante, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte, hablando de esos sacerdotes, no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué cosa? Inmutable, es decir, que nadie lo podría llegar a cambiar, por lo cual puede también salvar perpetuamente, y ojo con esta parte que quiero resaltar, a los que dice allí, a los que se acercan a Dios. Ahora, ¿cómo estaría esto representado en el altar de bronce? Amado, es decir, pegarnos a ese altar y al mismo tiempo tener la seguridad de que estamos amarrados en él. No para ser sacrificado, pero sí para poder, mi amado, tener identidad con lo que se hizo en ese altar. Más adelante dice el Señor, versículo número 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso número 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados ¿de quién? Del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cuando volvemos, mi amado, a los aspectos propios del altar de bronce, Dios también ordenó, mi amado, en el versículo número 3, que este altar, que tendría, sí, insisto, materiales tanto resistentes como también ligeros, sí, habría que llevar también un sinnúmero de aparejos. Cuando voy al versículo número 3 nos dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Ya sabemos por qué, porque todo esto estaba expuesto de manera directa ¿a qué? Al fuego. Ahora, respecto de estos utensilios, vamos a enumerarlos uno a uno y a tratar de darles no solo su uso, sino también su representación. Amado, los utensilios, los accesorios del altar de bronce. Primero, los calderos. ¿Para qué servían? Apunte si quiere apuntar. Para contener las cenizas empapadas en grasa, las cuales cuando las sacaban, utilizaban luego las paletas de ese fogón. Para eso eran los calderos, para poder contener, ¿qué cosa? La grasa carbonizada. Mira, ¿cuántos de ustedes tienen algún pequeño brasero en casa? ¿Sí? Si usted, hermano, obviamente tiene ahí su implemento por lo general suele ser de lata, si encima le ponen una parrilla que puede ser de acero o de hierro, pero si usted no le pone algo intermedio entre el carbón y la parrilla, ¿qué podría ocurrir? Que toda esa grasa automáticamente va directo ¿hacia dónde? Hacia el carbón, va directo. Sí, yo sé que la forma más rápida nuestra de limpiar ¿qué cosa es? De voltearlo y ahí, limpiarlo absolutamente todo, pero este altar no podía ser volteado. Este altar necesitaba tener, mi amado hermano, previo a la leña o al fuego que se ponía en él, en la mitad, una rejilla para poder suspender las grasas quemadas de esa misma carne que se ofrecía sobre el altar. Claro, estos calderos, insisto, eran para contener cenizas empapadas en grasa. Y luego se utilizaban las paletas para remover todo aquello. Los tazones que se utilizaban era también para contener o recoger la sangre de las víctimas que se sacrificaban. Los tazones, mi amado, servían prácticamente como lavacaras, donde el pescuezo del animal, mi amado, allí era expuesto y con un cuchillo se cortaba. Toda la sangre era contenida en estos tazones.
Y luego de esa misma sangre, si se ponía con el dedo del sacerdote, se ponía sobre los cachos del altar, se embarraban. ¿Para qué, mi amado? Recuerden que estos cachos se decía que esto eran extensiones. Con esto simbólicamente, mi amado, se hacía que el sacrificio pudiese ir en dirección de los cachos, es decir, de los 4 puntos cardinales. Todo esto era una representación. Mi amado, como lo dirá en el Nuevo Testamento, era una sombra de lo que habría de venir. De ahí que el sacrificio de Cristo se llevó a cabo en Jerusalén ya hace más de 2000 años, pero sin embargo su sacrificio se extendió a la raza humana por la eternidad. Amado hermano, también habían garfios allí. ¿Qué cosa eran los garfios? Bueno, visto de una manera más práctica en nuestro hogar, eran como tenedores, ganchos, tenedores de 3 puntas. ¿Para qué cosa? Para poder remover la carne en el asador, para que toda ella se pueda, ¿qué cosa? Coccionar, se pueda cocer al fuego. Y luego, obviamente, cuando quedara algo que no se podría coccionar, pues meterle el gancho y también mirarlo, como pasarlo. Pero recordando algo, que de ese sacrificio también tendría participación, ¿quién? Los sacerdotes. De la carne que se echaba allí, una parte, mi amado, podía hacer uso, ¿qué cosa? El sacerdote para su sustento. ¿Con qué lo tendría que sacar? Con los garfios. Pero primero se tenía que ofrecer y sacrificar esa carne a Dios. Mi amado, esto es curioso, porque así como los sacerdotes comían de estas carnes, mi amado, Jesús también dijo que el que no come su carne y bebe su sangre no puede tener vida en él. Nosotros también estamos llamados a ser participantes de lo que se echa en ese altar. De ahí que es curioso, mi amado, poder entrever que a veces entre la iglesia, entre los miembros de la iglesia, no se le da el valor y no se le da la importancia de participar en la cena, que hoy por hoy vamos a ser participantes. ¿Es usted de los que le huye a la Santa Cena? ¿Es usted de aquellos que, mi amado, se esconde cuando pasan el pan y el vino? Si hoy no, que estoy tan sucio, ¿y qué estás esperando? Si tú vas a tu casa, qué sé yo, te fuiste a jugar pelota y regresaste, y tu esposa en casa te ha dejado todo limpio, te ha dejado como nunca, ha hecho de pronto una barrida, pero de esas integrales. Ha hecho, como dicen, una minga de limpieza en casa. Y si vienes mugroso, ¿qué te dice tu mujer? Métete directamente a donde es. Anda al baño. Coge la ropa sucia, ponla allí donde debe llevar, báñate y ahora sí, siéntate donde tú quieras. Y si vienes tan sucio a la iglesia, ¿qué crees que te dice el Señor? Ándate, ¿no? ¿Qué te dice el Señor? Báñate también. Su agua, mi amado, puede limpiar. Su sangre, mi amado hermano, puede purificar tu vida. Puedes nuevamente acercarte al trono de la gracia. No sé por qué le huyes a esto. Si tan sucio, si tan indigno te sientes, has venido al lugar, mi amado, indicado para que Dios devuelva tu dignidad. Y si estás sucio por el pecado, aquí Dios te lo limpia, mi amado, a través de la fe en Cristo Jesús. Los braseros de los que se refiere el altar, obviamente era la parrilla que estaba encima, para llevar el fuego del altar del incienso hasta luego el lugar santísimo. Al lugar santo, perdón. Mi amado, todo esto conformaban los accesorios que se utilizaban dentro del altar de bronce. Ahora bien, mi amado, Cristo representa todo esto. Cristo es el altar, hablando de la cruz donde Él muere, y Él es el sacrificio. Obviamente que sí. Él es la carne que se echará en el asadero. Mi amado, Hebreos capítulo 13, verso 10 al 12 dice algo importante. Hebreos capítulo 13, verso número 10 al 12. ¿Qué dice el Espíritu de Dios allí? Y mira cómo lo pone, en tiempo presente.
Dice, tenemos un altar. ¿Lo tienen? ¿Sí lo ubicó? Hebreos 13, verso 10 dice, tenemos un altar. ¿Y a qué altar se refiere? Al altar de bronce, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida por el sumo sacerdote, que son luego, son quemados fuera del campamento. Aquí quiero hacer algo, quiero hacer un pequeño, diríamos así, espacio. Los sacrificios que se ofrecían en el altar de bronce, todos ellos, mi amado, que consistían en víctimas por los pecados del propio pueblo, estos se llevaban a cabo, mi amado, en una acción litúrgica cotidiana. Pero había un sacrificio especial que solo lo podía llevar a cabo el sumo sacerdote, y era el sacrificio por el santuario. Así como, diríamos, el pueblo se contaminaba, mi amado, todo lo que estuviese allí, luego sería, mi amado hermano, también, si de una u otra forma, sería contaminado por el constante uso de estos elementos. Es decir, como para que se me entienda, si alguien ofrecía por un crimen cometido, pero no a sabiendas, decía, uy, un accidente, alguien maté, y el sacerdote establecía de que había sido accidental, no por eso no significaba que tenía que hacer un sacrificio, tenía que hacer un sacrificio, y se ofrecía el sacrificio. Y cuando el sacerdote, mi amado hermano, recibía de la mano en este caso del ofensor, su ternero o su corderito, si este tenía que poner su mano sobre la cabeza del cordero, sobre los lomos, y allí sustitutivamente, de manera simbólica, hacer un reemplazo por su ofensa que recaía sobre el animalito. Y el animalito era cogido, obviamente, cogido por el sacerdote, y allí él llevaba a cabo el sacrificio de la víctima. Pero al sacerdote coger el sacrificio, hasta cierto punto, ¿qué hacía? Se contaminaba de lo que cogía. Y luego él, obviamente, al entrar a ministrar en el tabernáculo, al servirse los panes de la proposición, al encender las llamas del candelero, eso que hacía, que se trabaja, ¿qué cosa? Contaminando los elementos del santuario. De ahí que el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio especial por todo el santuario, donde se ofrecía una víctima por parte del sumo sacerdote, pero ahí, a diferencia de los otros sacrificios, nadie podía, llamado, tomar de la carne que se cocinaba. Nadie. Ese sacrificio tenía que coccionarse y quemarse en su totalidad. Y claro, a diferencia de los otros sacrificios que hasta se podía participar, en este no. Y su carne terminaba siendo quemada, como lo dice el Señor, fuera del santuario. Fuera, ¿para qué? Para que no se vuelva a contaminar. Jesús, mi amado, cumplió al pie de la letra ese sacrificio. Él limpió el santuario. Por eso es que cuando volvemos, por favor, a Hebreos capítulo 13, verso 10 al 12 que estamos leyendo, dice allí, versículo número 10, lo leo nuevamente en esta parte: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado que era introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció también fuera de la puerta. ¿Qué puerta? De la puerta de qué? Del tabernáculo. Fuera. Y esto coordina perfectamente con lo que dice Levítico capítulo número 6. En el libro de Levítico capítulo número 6, verso 29 al 30. Mira lo que dice allí. Y ahí está el parámetro de la ley respecto de esto. ¿Lo tienen? Levítico capítulo 6,
verso 29 al 30. Dice el Espíritu de Dios allí: todo varón de entre los sacerdotes la comerá, hablando de los sacrificios anteriores. Es cosa santísima. Y aquí comienza la restricción. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión, para hacer expiación, ya no por el pueblo, sino por qué, por el santuario. Al fuego será quemada. Pero recordando la demanda inicial, no se quemará, no se comerá de él. Mi amado, cuando avanzamos dentro de Éxodo capítulo 27, leyendo las últimas partes, dice pues el Señor, versículo número 6 hasta el 8, del capítulo 27: harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirá de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando sea, ¿qué cosa? Cuando sea, dice ahí, llevado. Esto, mi amado, hace hincapié a la movilidad o a la portabilidad del altar de bronce. Esto, si bien es cierto, mi amado, se lo hacía en muy pocas oportunidades, ya que el tabernáculo solo se podía mover cuando Dios así lo disponga, con el movimiento en el desierto de la nube en el día y también la columna de fuego por la noche. Mi amado, el altar para nosotros debe de estar en constante movimiento. Eso sí. ¿Por qué, mi amado? Porque donde quiera que va un hijo de Dios, debe de ir así juntamente en nosotros, ¿qué cosa? Su altar. ¿Por qué, mi amado? Porque tú y yo estamos expuestos siempre en este mundo. Y cualquier cosa podría llegar a querer pretender contaminarnos. Que ahí donde va un creyente, mi amado, debe de ir también el altar de bronce. Siempre, mi amado, para poder darnos como un cartel de prevención, diciendo: hey, ¿qué vas a hacer? Recuerda el sacrificio. Y esas palabras que estás oyendo, ¿por qué las admites en tu corazón? Recuerda el altar del sacrificio. Fuisteis, dice la Biblia, comprados a precio de sangre. A Dios le salimos muy caro, mi amado, como para vendernos por unas cuantas limosnas. Hay mucha gente, mi amado, que no considera el precio que tiene para Dios, que se vende por una aplicación en el internet. Se vende, mi amado hermano, por un ratito de pasión desenfrenada. Se vende, mi amado hermano, sí, por unos cuantos dólares. Como le pasó a Esaú, que por un plato de lentejas, de frijoles, mi amado, vendió su primogenitura. El creyente debe de tener, por donde quiera que vaya, mi amado, las varas de bronce para llevar consigo, ¿qué cosa también? El altar de bronce. Mi amado, no podemos permitir que el enemigo, de nuestras almas, que este mundo o que nuestras propias concupiscencias se adueñen o quieran enseñorearse de este templo, de este tabernáculo que Cristo ha hecho con su propia carne y sangre. Nosotros somos, dice la Escritura, templo del Espíritu Santo. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, volviendo por favor, quisiera que me acompañe. Mira lo que nos dice pues el Señor. Ven conmigo, mi querido hermano, en Gálatas capítulo número 2, verso número 20. Me encanta esta expresión de Pablo, porque esto hace considerar que el sacrificio de Jesús no solo es un hecho único, sino que también es un hecho permanente. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo. ¿Entiende? ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Verdad que sí? Claro. Y dice que con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Hace ver la vida del creyente Pablo como un ser que está en la cruz y que ahí se ha quedado. Estoy juntamente con él crucificado.
¿Y de qué forma? Mira lo que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, es decir, y ahora en esta nueva oportunidad que Dios me ha dado para vivir, dice: y lo que ahora vivo en esta carne o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este hombre, mi amado, vivía con una premisa en la mente: donde él estaba, Cristo estaba con él. Y donde Cristo lo llevaba, ahí él estaba también. Esto parece mentira, mi amado, pero nos mantendrá limpios en nuestro caminar. No importa de quiénes te rodees, no importa dónde vayas, si en tu corazón va esta premisa, siempre te mantendrás purificado bajo la cobertura de tu Dios a través de Jesús. Hermano, es que me tocó ir a de pronto, qué sé yo, a ese cumpleaños. Todo el mundo tomaba, todo el mundo bailaba, todo el mundo contaba chistes de Pepito. Y ya, pues, hermano, me decían que me cuente uno. Y me conté uno cristiano. Es que el creyente es alegre, dicen algunos. Hermano, usted puede ir a cualquier lugar donde se le permita. Sin embargo, usted lo que no puede hacer es lo que los otros hacen. El creyente no es un ser insociable, pero sí se guarda en medio de la sociedad. Si quisiera ser puntual en esto, no me gusta ser, llamado hermano, mal dicho, legalista, pero sí, sin embargo, llamado, el creyente no está exento de lo que el mundo posiblemente le exija. Sin embargo, sí debo de ser alguien diferente. Amén. Si no hay una diferencia entre lo que usted, como si con Cristo en su vida, tiene de otro que no tenga Cristo, entonces ¿de qué salvación estamos hablando? Yo no sé, pero creo que debe de haber una diferencia entre alguien que estudia y alguien que no estudia. Debe de haber una diferencia entre el que es educado y el que no. El que no lo es, entra, como dicen algunos, como perrito. Y aún así dicen que el perrito mueve la cola. ¿Sí? Pero donde va alguien educado, por lo menos se hace sentir, porque entra, ¿qué cosa? Saludando. Donde entra un cristiano, debe de entrar luz. Debe haber luz. Pero si el creyente entra a un lugar para hacer lo mismo que todos los que están allí hacen, entonces, mi amado, no hay diferencia. Por eso es, mi amado, de supremacía poder resaltar que debe de estar constantemente en nuestro corazón, debe de estar presente el altar de bronce. Allí, como han dicho algunos, mi carne se tiene que estar cocinando constantemente. Mi propia carne. No para salvarme, hermano, sino para preservarme. Cristo ya se cocinó por mí. A mí me toca mantener, como dicen algunos, calientita esa carne en el asadero de Cristo. Mi amado, hay muchas provocaciones allá afuera. Tú posiblemente no puedas evitar. Tú no puedes evitar de pronto a un compañero de trabajo. No lo puedes evitar. Tú no puedes evitar, como han dicho algunos hermanos, a la persona con la que está al frente del departamento o el área en el que trabajo es déspota, es malcriado, tiene palabras soeces, a todo el mundo trata como a la basura. Yo ya quisiera irme de ahí. Eso sería lo más fácil. Porque si eso mismo te ocurriera en un matrimonio, ¿qué te tocaría posiblemente? Imagínate que un hijo esté viviendo en medio de un hogar donde los padres son perro y gato. Diría un muchacho, yo ya me quiero ir. Eso haría alguien que obviamente no tiene la premisa de Cristo en su vida. Pero el que la tiene sabe que sin importar qué padre le tocó, honra y respeto debe de haber de él hacia su padre. ¿Qué lo hace permanecer, mi amado hermano? Su consideración a lo que Dios ha hecho por él. Hermano, no podemos salir, diríamos, huyendo de la sociedad. Pero sí debemos de ser un faro encendido en medio de las tinieblas que nos rodean.
no podemos dejarnos arrastrar por estas cosas. Es que como todos tomaron, ya, pues, hermano, me tocó. ¿Qué cosa te tocó? Te tocó poner la pauta del ejemplo. Yo no bebo, no porque no pueda beber, sino porque he decidido no contaminarme con esto. Sencillo, mi amado. Yo sé, mi amado, que esto puede causar desavenencias con tu entorno, pero, mi amado, el que se avergonzare del Señor en medio de los hombres. Jesús ha sido muy claro respecto de esto. Yo también, dijo Jesús, me avergonzaré de Él, pero no delante de los hombres. Sí, que a la verdad el criterio de ellos puede ser que no me interese mucho si de mal se trata de ellos hacia mí, pero a mí me debe de interesar qué está pensando Dios de mí en medio de esta sociedad. Si Dios me aplaude desde el cielo ante una decisión que el mundo rechaza, pues me quedo con el aplauso de Dios. Eso sí debo de tenerlo muy presente. Si me abuchean de la tierra, pero en el cielo, mi amado, me dan, como dicen los muchachos, me dan like. Yo me quedo con el like del Señor. Pero parece ser que los hombres, o aún quienes pertenecen a las iglesias, prefieren el like del mundo. Prefieren el encajar en este sistema. Y eso sí va, mi amado, en oposición a lo que Dios demanda. Por eso es que dice el Señor, mi querido hermano, en 1 Corintios, termino con esto para poder entrar en la Santa Cena. Dice 1 Corintios 15, verso 31. Si quisiera que todos lo ubiquemos, por favor. 1 Corintios 15, 31. Y termino, antes de leer esto, termino dando la 8 que dice: harás juego de tablas de la manera que te fue mostrado, dice allí en el monte, así lo harás. Ahora, Cristo a mí me mostró cómo se debe de vivir la vida cristiana. Pues todo aquel que quiere, amado hermano, agradar al Señor, tiene que andar, dice la Biblia, como Él anduvo, siguiendo sus pisadas. Ahora, en 1 Corintios, termino con esto, 15:31 dice: os aseguro. Mira las palabras, mira con qué contundencia lo dice. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa me está asegurando Pablo? Esta parte final. Que cada día, ¿qué le toca a Pablo cada día? Cada día, Juan. Cada día, diría cualquiera, me meto en ese asadero. ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué lo dice? ¿O con qué énfasis lo dice? Porque él sabe, amado, que esta carne se revela contra Dios. Dios sabe que Él nos hizo y Él sabe que en nosotros hay una lucha constante. Aquí en este ser hay dos naturalezas. Dos. La que más me perjudica, la naturaleza caída. La que heredamos desde el pecado allá en el huerto del Edén. Esa naturaleza, mi amado hermano, es como las bolsitas de arena que retienen al globo que quiere elevarse. O esa, mi amado, esas bolsitas de arena que hacen un peso en la canasta para que el globo no se eleve, mi amado, deben de ser cada día cortadas por nosotros. Porque de lo contrario, mi amado, nadie lo hará por ti. Solo tú conoces, amado, de qué pata cojeas, como decir. Solo tú conoces cuáles son las cosas que te exacerban, esas cosas que te llenan de ira, esas cosas, mi amado hermano, que te amargan la vida. Eso solo las conoces tú. Y solo tú, mi amado, con la ayuda de nuestro Señor, podrías llegar a librarte de esto. Hay gente que dice, hermano, yo quisiera en Dios hacer esto, o yo quisiera en Dios poder crecer, pero, mi amado, créame que esta amargura que tengo, o esta falta de pronto de perdón, o esta situación que me ocurrió en el pasado, esto no me deja tranquilo. Cuando tú tienes ataduras demasiado fuertes en tu vida, que no te permiten experimentar en Dios ese proceso de cambio, mi amado, ha llegado el tiempo de meterte en el altar de bronce. Ha llegado el tiempo de meter, como dicen, la carne en el asador. Mi amado, ora, ayuna, reprende al enemigo en tu vida.
Pero eso tiene que morir. Y no descanses, así como a veces te pones en fijaciones, propuestas terrenales. Hay gente que ha dicho, yo estudio porque estudio. Mira que para veces hasta lo negativo también la gente se determina. Dice, no, yo me divorcio porque me divorcio. Yo le pego porque le pego. Yo le pongo los cachos porque se los pongo. Para el mal, y a la gente es tremenda. Mira que hay gente que puede decir, yo no voy a estar tranquilo hasta verlo muerto. Y vaya que ahora se ve esto. ¿Por qué no tener esa misma disposición a la hora de combatir mi propio mal? Mi propia concupiscencia, mis propios desafíos. Lo puedes hacer. Pablo, mi amado, prácticamente se juramentó a sí mismo diciendo, mi amado hermano, por la gloria que tengo de vosotros, dice, cada día pues, cada día él se sometía a sí mismo, mi amado, bajo la lupa de Dios, como para poder examinarse y decir, Señor, ¿qué ves hoy en mí? ¿Qué ves en mí hoy? ¿Sigo de igual de terco? ¿Sigo igual de necio? ¿Sigo igual de pronto de murmurador? ¿Sigo igual de cuentero, de chismoso? ¿Qué ves en mí, Señor? Porque si esto está en mí ocasionándome un constante oprobio, yo no puedo crecer. Hermano, es tiempo de quemar todo aquello que nos están haciendo daño. Por eso Dios permitiría que el altar de bronce forme parte del tabernáculo. Cristo ya lo hizo por ti y por mí en la cruz. Hermano, mantén vivo en tu corazón el sacrificio que se ha dado. Amén. Manténlo vivo. No lo dejes morir. Satanás querrá que te olvides prontamente de eso. Y cuando eso ocurre, con qué facilidad uno vuelve al pecado. Pero el que lo mantiene muy latente, muy presente, mi amado, eso a usted lo mantendrá sobrio, prudente y apercibido de su entorno. Amén. Que el Señor añada muchas bendiciones.